El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que se rehúsa a creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Juan 3:36. En este versículo se resume el radicalismo del Padre al establecer la salvación absoluta por medio de su Hijo, donde Él logra la victoria por el ser humano. Jesucristo ya pagó los pecados de nuestra existencia humana. Quiere decir que el ser humano solo debe de creer que Jesucristo ya pagó todos sus pecados y entender que pagó todos sus pecados porque Él pecará hasta el último día de su vida. La palabra de Dios dice claramente que el ser humano, desde que cayó, toda la descendencia humana cae en una corrupción donde su carne está corrompida. Por esa razón, el ser humano no puede evitar pecar del todo. Este es el punto fundamental para poder creer en la salvación de Dios, que es su Hijo Jesucristo, ya que precisamente este es el punto que logra el arrepentimiento demandado por Dios a un ser humano. Si no se comprende esto, el ser humano no se puede arrepentir a como demanda Dios, porque lo único que va a hacer es haber oído estas predicaciones religiosas, o sea, un evangelio religioso que es: acepta a Cristo en tu corazón, confiésalo con tu boca, bautízate en agua, ve a una iglesia, ahora apártate del mal y persevera hasta el fin, busca santidad, apártate del pecado porque puedes perder la salvación. Esta es una de las predicaciones más comunes que existe en el mundo cristiano. Y precisamente esta predicación es la que tiene condenado a prácticamente todo el mundo cristiano, y ellos ni siquiera lo saben. No lo saben porque esto viene de denominaciones de décadas tras décadas tras décadas de predicando el mismo guión que precisamente lo ha establecido Satanás para que las almas se pierdan. La palabra dice claramente que la salvación es por la fe sin ninguna obra nuestra. Sin embargo, existen muchísimos versículos donde el Señor dice, por ejemplo: si me amáis, guardad mis mandamientos, sin santidad nadie verá al Señor, el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Sin embargo, lo que no comprenden es que Dios no es de a medias tintas. Eso no existe. Dios o es agua o es aceite. O es día o es noche. O es salvación o es muerte. O es fe total o es incredulidad. Pero esto solo se llega a entender cuando la persona escucha el Evangelio de salvación, lo escucha una y otra vez, y el poder del Evangelio, que es el poder del Espíritu Santo, nos despierta, nos hace abrir los ojos y comprendemos claramente que precisamente Jesucristo es condenado por nosotros para que ya nosotros no seamos condenados nunca más. O sea que la demanda de Dios para que una persona sea salva es que crea de forma absoluta en la victoria de Cristo, desvinculando toda su existencia. La persona tiene que creer en la existencia de Cristo sin pecado, donde Él se carga precisamente todos los pecados, pero siendo inocente. Entonces, ¿qué ocurre? ¿En qué consiste la salvación del alma? Consiste en que todos los seres humanos, al pecar, quedamos varados, condenados a ser separados de Dios. No podemos regresar de eso. El juicio sobre la humanidad, si Cristo no ha venido, es que nosotros muramos eternamente. O sea, los que tuvimos que haber muerto en la cruz o fulminados de cualquier otra manera, éramos nosotros. El problema es que nosotros no íbamos a resucitar. Ese es el problemilla. Entonces, en Juan 3:16 dice que de tal manera amó Dios al mundo que Él establece una salvación espectacular, inmedible, indestructible, inalterable, que va a adquirir la persona que crea de verdad en el Hijo de Dios. Entonces Jesucristo lo que viene a hacer es a vivir la existencia humana sin pecado que ningún ser humano ha podido vivir. Eso fue lo que vino a hacer Jesucristo. Entonces, ¿qué ocurre? Él se pone en vez de nosotros.
Es una sustitución, un despeje, o sea, es un tercero establecido por Dios, que en este caso es Él mismo, es su Hijo, en vez de nosotros. Nosotros salimos de la condena del alma cuando Jesucristo, precisamente cargando todos los pecados en la cruz, es abandonado por el Padre. Él paga la deuda de nuestra alma. Su alma es abandonada para que ninguna alma de ningún ser humano que crea en esto, en este amor inmedible, sea abandonada, sea separada de Dios eternamente. Entonces, ¿por qué dice, pero el que no cree en el Hijo, la ira de Dios está sobre él? Porque no creer en el Hijo significa que la persona está despreciando el amor más grande del que existe, por seguir sus propios pensamientos, sus caminos, sus metas. Solo se vive una vez, yo lo quiero vivir, quiero estas metas, quiero esta prosperidad, quiero buscar este éxito, quiero mi familia. No quiero tener que ver nada con el pensamiento siquiera espiritual de Dios, de esto y aquello. Si hay un Dios, ahí lo voy a descubrir después. Sí, ahí lo vas a descubrir después. Pero con lloro y desesperación absoluta, porque la oportunidad que tuviste en esta vida, efímera, tonta, donde los años pasan, donde vamos envejeciendo y cuando vemos ya pasó la vida, y cuando vemos esto es un peregrinaje corto, tonto, donde nos dirigimos hacia nuestra muerte si es que no morimos antes, o sea, si es que no llegamos a la vejez. Entonces, la ira del Señor está sobre la gente que no le da la importancia absoluta ni la seriedad absoluta que tiene la verdad de su estado, que tiene el conocimiento de su origen, de dónde viene y a dónde va. ¿Qué es Él en realidad? ¿Es su cuerpo? No, es lo que está dentro, es esa alma. Y lo que vino a hacer Cristo es a explicarle a los seres humanos: están condenados por el pecado. El pecado es la transgresión a la ley de Dios. El pecado los dejó separados de Dios, porque está en su ley. Ezequiel 18:4, el alma que pecare esa morirá. Por lo tanto, ustedes no pueden hacer nada, porque además de que pecaron, quedaron corruptos. Su carne está corrupta y ustedes siempre van a pecar, nunca van a lograr no pecar del todo. Jamás. Entonces, esto es lo que primero debe de entender la persona, que siempre va a pecar, y paz con Dios significa nunca pecar. Paz con Dios significa nunca pecar. Es por eso que el ser humano no se puede mantener en paz con Dios porque busca el bien. No se puede. Y la mayoría en el cristianismo piensa así. ¿Por qué? Porque nunca ha oído el evangelio real. Y este es el evangelio real. Entonces, lo que demanda Dios es que la persona se arrepienta. Es una transformación de la mente donde la persona entiende y comprende que está incapacitada de lograr paz con Dios porque siempre va a pecar. Y que por eso Jesucristo vino a sustituirlo en una existencia humana perfecta donde Él decide cargarse los pecados por voluntad de Dios. Se carga los pecados y los elimina para siempre. El sacrificio de Cristo, todo lo que Él hizo, la muerte en esa cruz, el derramamiento de su preciosa sangre, todo eso fue para que el ser humano no viva eso. Es por eso que Dios dice: yo ya logré la salvación, ya está establecido, ustedes no me tienen que dar nada. Yo lo que quiero es que crean de verdad en el Hijo. Cuando el Padre mira en el corazón de un ser humano que ya comprendió que Jesucristo lo sustituyó totalmente y que por eso él ya no tiene que pagar nada, porque ya comprendió que él no puede hacer nada, entonces hay una aceptación total de que Cristo me pagó la deuda. En ese momento el Señor sella el Espíritu. El Espíritu es el recibo. Tome, mi hijo, usted ya está en paz con Dios. Y lo que quiere decir es que si usted se muere, usted se va al cielo. Esto es confirmado adentro, porque Cristo dijo: el que cree en mí, en su interior correrán ríos de agua viva. Yo les dejo la herencia, dijo Jesucristo, de mi propia paz. Ustedes la van a vivir. Esa es la paz que nos confirma el Espíritu adentro de nosotros, porque ya logramos la salvación que ya Cristo hizo y consumó.